lo que los invito a pensar es cómo pueden tomar en su día a día decisiones que favorezcan la vida, porque eso es regenerar, es tomar decisiones y acciones que favorezcan la vida, tanto en sus empresas como a nivel personal, en sus vidas. eh, es sumamente importante para que exista un futuro. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieres trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en inglés como en español. Si querés recibir el próximo, anotate en el enlace de la descripción. Estamos escuchando a Fernando Raimondi. Él es CEO en De Origen, la primera plataforma en Latinoamérica que agiliza la conexión entre dueños de territorios y desarrolladores de proyectos tanto de carbono, de agua y de biodiversidad. Acompañan a empresas y organizaciones a compensar su impacto ambiental conectándolas con proyectos regenerativos. Antes fundó TCPP, una marca de action sport con más de 270 puntos de venta en Argentina, donde él sigue formando parte del board, aportando su visión de triple impacto. En esta conversación hablamos de por qué estamos transitando una emergencia climática, cómo decidió él emprender en una industria muy diferente a la que conocía antes, cómo cambió el modelo de negocios original de Origen, los desafíos de implementar un proyecto de visión tan ambiciosa y qué podés hacer vos para ayudar desde tu lugar. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Fernando. Hay una segunda que es solo para los participantes de la membresía de Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, contame qué te pareció el capítulo. Hola Fer, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo. Hola Maga, gracias a vos por la oportunidad. Quiero que empecemos con esta pregunta que es, estaba viendo un pitch que hiciste, una presentación de tu proyecto con un jurado, y había una estadística que dice que en los últimos 30 años perdimos 50% de los bosques. ¿Y por qué crees vos, que ahora que estás en la industria, que este dato parecería no importar tanto como lo grave que es? Es una muy buena pregunta. Creo que es una cuestión de perspectiva. O sea, los seres humanos, cuando estamos en el problema, estamos adentro del problema, difícilmente lo veamos y muchas veces también nos pasa como emprendedores, ¿no? Que a veces tenemos que abstraernos del problema para darnos cuenta realmente de lo que está sucediendo y creo que ahí está el mayor desafío, en que las personas puedan abstraerse de sus realidades, de sus problemas, de su cotidianidad, que es muchísimo ya, y ver que hay un futuro y que todo está conectado. Eh, Creo que es eso, que es una cuestión de perspectiva, por lo cual no estamos identificando el problema con la gravedad que tiene. Y también tiene que ver con los valores, ¿no? Con qué es lo que valoramos como personas. Eh, Cada vez es más difícil que las personas puedan valorar la naturaleza porque hay muchas generaciones que directamente ya nacieron en ciudades y a lo mejor nunca tuvieron contacto con la naturaleza, más las nuevas generaciones. Entonces se dificulta mucho más mostrarle el valor que tiene algo cuando no lo conocen. Hay una frase muy trillada que es, vos no podés amar a aquello que no conoces. Y bueno, y acá pasa igual. Entonces hay un desafío muy importante en mostrar qué hay más allá de los árboles. O sea, no se trata solamente de árboles, ni siquiera se trata de salvar a la riqueza forestal que tiene Latinoamérica, que tenemos el 40% de la riqueza forestal de todo el planeta Tierra, que nos da el oxígeno, nos permite vivir y alberga un montón de especies que son las que permiten que nuestro planeta funcione en equilibrio, que básicamente sin eso, sin ese equilibrio no hay un futuro. Claro, es que yo digo, es verdad lo de los que crecemos en ciudades, ¿no? Y no estamos en contacto, pero no hace falta amar tanto a la naturaleza para entender que talar árboles masivamente está mal porque no se regenera el oxígeno, ¿no? Como que no es tan... No sé, siento que eso Sí. es como una línea de pensamiento bastante sencilla,
de entender y bastante básica para que los humanos podamos ir viviendo acá, pero sin embargo parecería ser como un poco sexy. Sí, sí, es clarita la cuenta, básicamente, ¿viste? Que se usa mucho uno más uno, sí, es clara la cuenta de que si no tenemos árboles no tenemos oxígeno. Sin embargo, en el día a día las personas no perciben eso, no lo sienten, no lo ven en su realidad, no hay forma de que esto suceda. Eh, por ende, creo que se dificulta mucho más y la forma que nosotros podemos eh, tomar para justamente restaurar ese vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza es con eventos de conexión con la naturaleza, con explicar cuál es la importancia, cosas que se vienen haciendo. Sin embargo, hoy sé que eso no basta y por eso es que desde de origen buscamos ir a favor de lo que hoy el, ni el ser humano valora. Hoy el ser humano demostró que vas detrás de lo que su bolsillo le guía. Digamos, hoy la economía global se basa en el capitalismo y nosotros no podemos ir de, digamos, querer cambiar el modelo económico capitalista del planeta y lo que buscamos hacer es usar esa fuerza a favor, como decir, subirnos a la ola y buscar que se valore más regenerar un ecosistema, que sea más rentable inclusive regenerar un ecosistema que destruirlo. Ahí es donde ponemos el foco nosotros y no en querer cambiar tanto la mente de las personas, sino en ir a favor. Perfecto. Sí, porque además como emprendedores, cambiar el hábito, ni hablar de una persona, ¿no? Pero cambiar tipo, el hábito de una industria es casi imposible Imposible. con el músculo que nosotros tenemos, Mm. ¿no? Para hacer las cosas, dado que no somos grandes corporaciones. ¿Qué hace de origen distinto en el mercado? Muy buena pregunta de origen. Lo que hace es, lo primero que hace es pone en valor los servicios que brindan los ecosistemas. O sea, generamos una herramienta que identifica el potencial que tiene un ecosistema para acceder a mercados que les puedan dar un beneficio económico a ese territorio. Una vez que Dame un identificamos, ejemplo. ¿Cómo bien, sería? por ejemplo, si hay no sé, ¿de qué localidad sos? ¿De qué parte Yo del soy, país sos? yo soy Del Ciudad mundo. Autónoma de Buenos Aires. De Buenos Aires, bueno. Si en Buenos Aires hay varios territorios que pueden acceder al mercado de carbono, si vos tenés un territorio de más de 200 hectáreas, en promedio se busca que tenga 1.500 hectáreas en adelante, se puede hacer que ese territorio le genere una rentabilidad al dueño de las tierras por regenerarlo o conservarlo. Nosotros lo que hacemos es analizamos una serie de 300 data points o datos, digamos, que son relevantes para que estos proyectos sucedan. Y una vez que identificamos si el proyecto puede suceder, lo que hacemos es conectar al dueño de las tierras con quien pueda llevar adelante el proyecto. Que este es un paso muy difícil porque si te pregunto a vos cuántos ingenieros agrónomos conoces, seguramente muchísimos hay Pocos. en tu entorno. Bueno, pocos, Pues pero justo sin agrónomos, embargo, pocos. sin embargo sabés lo que es un ingeniero Ah, agrónomo sí, y si, sí. y si buscas en Google vas a encontrar muchísimos. Ahora, quienes desarrollan este tipo de proyectos no los conoce nadie. Los desarrolladores de proyectos son quienes estructuran estos proyectos para estos mercados y no son conocidos. Eh, de hecho, cuando empezamos a interactuar en este mercado, hablamos con la mayor parte, con muchos grupos que poseen tierras y nadie conocía a un desarrollador de proyectos del mercado de carbono. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande en conectar a los dueños de las tierras con los mercados de carbono para que estos proyectos realmente sucedan. Y bueno, ahí tenemos un ecosistema de partners, de desarrolladores de proyectos a nivel global, que son capaces de estructurar estos proyectos que son muy complejos. Un desarrollador de proyecto, para que vos te guíes, realiza como una especie de un paper por cada proyecto que realiza sobre un territorio y eso lo ingresa a una certificadora internacional que valida todos los procesos y emite estos bonos que hoy están comprando las empresas para compensar su huella. Contame un ejemplo de proyecto para que se entienda bien. Tenés a la persona que te da las tierras, te dice, dale, hagámoslo, ¿y qué se hace ahí adentro? Bien, una vez que la persona dice perfecto, nosotros analizamos el territorio, cumple con todos los criterios para que sea un proyecto de carbono,
lo conectamos con empresas que puedan realizar el proyecto. Hay diferentes tipos de proyectos. Supongamos que se elige un proyecto de reforestación que se pueda realizar en ese ecosistema. Se empieza el proceso de implementación, o este proceso puede haber empezado antes también, que es plantar los árboles, básicamente. Una vez que se hace toda esta implementación o la plantación de árboles en este caso, se realiza un documento, digamos, que expresa, explica el por qué ese territorio secuestra dióxido de carbono, entre otros beneficios, y se ingresa a un BERRA, por ejemplo, que es una certificadora internacional, la más conocida. BERRA lo que hace es revisar todo ese documento, a ver si es correcto los cálculos que se están haciendo, y si esto es correcto, manda a alguien a verificar al territorio a ver si realmente coinciden, y una vez que coinciden estos datos, BERRA emite unos bonos o unos créditos de carbono que los tiene disponible o el desarrollador del proyecto o el propietario, dependiendo del contrato que se haya hecho, los tiene disponibles para vendérselo a las empresas. Entonces, si vos sos un territorio que secuestró 100 toneladas de dióxido de carbono por año, por los cálculos que se hicieron, esas 100 toneladas se las puedes vender a Mercado Libre o a cualquier otra empresa que hoy en día esté compensando su huella de carbono, que hoy son muchas. Espectacular. O sea, Mercado Libre genera mucho dióxido de carbono, entonces paga por los bonos que otro compensó. Exacto. Sería así, ¿no? Exacto. Y así mitiga su balanza, o sea, equilibra su balanza de esa forma. Ok. ¿Cuál dirías que es súper complejo todo esto que me estás contando, como muchos participantes? ¿Cuál dirías que es el mayor desafío o el mayor riesgo que vos ves en todas estas patas? Lo dijiste en la pregunta, Maga. El mayor desafío es hacer que esto sea algo simple. Es súper complejo. En la realidad y en la práctica es súper complejo. Y nuestro desafío, y el del mercado también, es hacer que esto sea algo mucho más simple. Que sea tan simple implementar cualquiera de estas metodologías como talar un bosque y poner ganadería o agricultura, que hoy se sabe que el 90% de la degradación de los ecosistemas es por estas metodologías. La agricultura, la ganadería y la deforestación. Entonces, tiene que ser igual de simple poder desarrollar un proyecto de carbono para que esto escale realmente. Y también tiene que generar los incentivos necesarios para que pueda competir contra estos otros mercados. Hoy los incentivos económicos están, y se está trabajando en el desafío de simplificarlo, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuáles son los incentivos para una compañía para decir, compro bonos de carbono para equilibrar mi huella? Hay distintos tipos de incentivos. Te diría que el principal para las compañías grandes son los mercados de donde operan. Hay mercados regulados y mercados voluntarios. Los mercados regulados, básicamente, el país te obliga para operar en ese país a mitigar tu impacto, tu huella de carbono principalmente. Hay otros países que es voluntaria, como en Argentina. Por ejemplo, en Argentina no hay una obligación. Se está trabajando en un programa para que sea obligatorio, pero actualmente es voluntario compensar tu huella de carbono. Pero hay muchos países, principalmente del primer mundo, donde es obligatorio compensar tu huella, y si vos querés exportar un producto a esos países, te obligan a hacerlo. Entonces, hay empresas que lo hacen por esas obligaciones, o porque operan en esos países, o porque exportan a esos países, y otras que lo hacen por voluntad del mercado. Por ejemplo, Philip es una empresa carbono neutral. Si vos querés ser proveedor de Philip, vas a entrar con un mejor puntaje de licitación si vos sos carbono neutral, porque no le afectás su stock de carbono. Lo mismo pasa en algunas obras públicas. En Argentina existe lo que se llama la red de municipios frente al cambio climático, y algunos municipios presentan licitaciones, y si la empresa es carbono neutral, entra con mayor puntaje. Entonces ahí hay un incentivo por parte del mercado para que las empresas sean carbono neutral. Y en otros casos es por voluntad y convicción, como el caso de una empresa que también fundé, que es una marca, This is BP, y actualmente es carbono neutral y es una empresa B por convicción, no hay un mercado que la obligue. Hago una pausa del capítulo. Si necesitas ayuda con tu carrera profesional, en Tiene que haber algo más, reabrimos el curso para transformar tu carrera a trabajo remoto. Se puede ganar estabilidad trabajando en una empresa a distancia sin ser tu propio jefe, que de hecho esto es lo que yo hice durante casi toda mi carrera.
El curso ya tiene más de 180 evaluaciones con un puntaje 9.83 sobre 10 estrellas. El objetivo que vamos a hacer es ver cómo pivotear tu perfil sin desaprovechar toda tu experiencia anterior. Esto es un curso en vivo y va en grupo donde durante un mes nos vamos a ver una vez por semana. Participando del curso tenés acceso a cientos de oportunidades remotas, armás tu red de contactos y me tenés a mí para ver tu caso puntual. Si esto resuena con vos, empezamos el 13 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción y ahora sí, volvemos con la conversación. ¿Cómo pensaste vos? Porque antes de todo esto vos no venías de esta industria y venías de un negocio mucho más tradicional. ¿Cómo pensaste vos en pivotear a entrar a esta industria que es súper técnica? Excelente pregunta. Fue un proceso. No fue que un día yo tomé la decisión de emprender en un proyecto tan técnico como lo es este. Yo en lo único que me obsesioné es en el problema. Y a partir de ahí el camino fue tomando este rumbo. Post pandemia tuve una etapa de mucha reflexión y realmente redefiní mi propósito. Y en esa redefinición de propósito yo sabía que quería trabajar para algo que realmente impacte y pueda transformar nuestra relación con los ecosistemas y lo que estamos causando. En la empresa que yo fundé en ese momento y que estaba, es una marca, y hacer esa transición desde la marca es como un árbol viejo, digamos. Es muy difícil cambiarle el rumbo a ese árbol viejo. Se puede podar, talar, hacer algunas adaptaciones, pero no que de entrada sea otra especie. Entonces entendí que tenía que crear otra empresa completamente distinta que de entrada ataque el problema que a mí me estaba atravesando, y ahí empecé a profundizar en cuál era el problema que hoy en día está afectando a los ecosistemas. Cuando entendí ese problema, que es una crisis de incentivos básicamente, hoy es más rentable destruir un ecosistema que regenerarlo para la mayoría de las personas. Ese es el pensamiento que tienen. Entonces, a partir de ahí empecé a profundizar, a ver qué otros mecanismos existían para que sea rentable regenerar un ecosistema. Ahí llegué a los mecanismos de carbono y empecé a profundizar a ver por qué estos mecanismos no escalaban, y, y ahí empecé a identificar que el problema estaba en la identificación de los territorios que pueden llegar a acceder a estos mercados y en la conexión con los desarrolladores. Y como todos sabemos, la forma más ágil que hay para poder escalar es con tecnología, en este caso, para escalar procesos, simplificarlos, acelerarlos y demás. Y entonces entendí que tenía que trabajar con tecnología para facilitar este mercado, y me fue llevando el camino. No es que un día me levanté y dije, quiero trabajar en esto. Si bien anteriormente ya había emprendido en tecnología con una empresa de publicidad por Bluetooth, cuando esta tecnología recién empezaba, nunca fue la tecnología mi propósito, sino que busqué resolver el problema y la tecnología es una herramienta. Uh-huh. Suena a un proceso de design thinking, de esto de ir descubriendo cuál es el problema e ir iterándolo hasta llegar como algo muy específico. Me pregunto cómo hiciste vos para alguien que te está escuchando y dice, uy, yo también quiero ayudar a, no sé, lo que sea, ¿no? Como ayudar a que el planeta, cambio climático. ¿Cómo fue para vos ese proceso de decir, acá hay un problema de una emergencia climática? ¿Cómo fuiste iterando hasta encontrar cuál es el problema muy, muy, muy específico en el cual vos podías ayudar a hacer la diferencia? Hay una frase muy popular de Einstein que dice, si tuviera que resolver un problema, destinaría el 90% del tiempo, me enfocaría en el problema y no en la solución. Y creo que esa es la clave. No enamorarse de una solución. Las personas suelen despertarse con las ganas de tener una idea que lo lleve de un punto a otro. Y yo creo que esa no es la forma correcta. Puede ser que alguna vez suceda de esa forma, pero en mi experiencia, eh, profundizar lo suficientemente en el problema me ayudó a entender cuál era la solución y no al revés. Creo que esa es la clave, ¿sí? Dedicarle tiempo suficiente al problema, y para eso es necesario salir de la zona de confort, interactuar con todos los actores que sean necesarios, ponerse colorado porque al principio no tenés idea de nada,
ser insistente, porque como no sos nadie al principio en un ecosistema, probablemente no te den importancia hasta que después de 90 no recibas un sí, y así. De esa forma, con mucha perseverancia, pasión e insistencia, creo que eso es necesario, son características que hay que tener para poder llegar a algo. ¿Qué cosas concretas hiciste vos para empezar a tener estas conversaciones? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo hablaste? ¿Conseguías reuniones? ¿Mandabas emails? ¿Qué hacías? ¿Y qué Eh, lo primero, preguntabas? lo primero que hice fue armar un mapa de actores, para yo entender cuáles eran los roles que jugaban cada uno de los players que estaban en este ecosistema. Y después empecé a entender, a identificar cuáles eran los actores más relevantes en cada uno de estos ecosistemas. Y una vez que identifiqué estos actores, simplemente en modo spam por LinkedIn, escribirles. Primero ver si tenía algún contacto o conocido en común. Te diría que en el 90% no tenía nadie porque yo no venía de este ecosistema. Eh, por ende fue escribir por LinkedIn, si no me daba por LinkedIn, buscar por otro medio o ir al evento que iban. Fui a todos los eventos que existían y buscaba a esas personas, y iba con un papel con todos los nombres de las personas y qué quería hablar con cada persona y por qué quería hablar. O sea, hacer esa tarea, no ir improvisando, es muy importante. El famoso networking, digamos, creo que es un trabajo previo el networking, no es un trabajo que se da en el lugar, sino que es muy importante hacer una investigación para llevarte algo. ¿Y qué les preguntabas? Primero lo que trataba de hacer es entender cuál era el problema que tenía el ecosistema. ¿Sí? Eso era lo más importante para mí, entender, preguntarle por qué no está escalando, por qué, cuáles son las dificultades que esa persona veía. Eh, Muchas veces, hasta llegar a que la otra persona me responda, tenía que repreguntarlo de diferentes formas, porque esto es como esa frase de Ford que dice, si le preguntás, no me acuerdo cómo es la frase, pero si le preguntabas a los consumidores qué querían, probablemente iban a decir un caballo más rápido, y él hizo un auto, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, cuando yo les preguntaba a los actores, a lo mejor qué necesitaban era más gente, o qué necesitaban, no sé, que las certificadoras cambien sus procesos, o sea, se iban a cosas que yo sabía que no eran solucionables por mí. Entonces trataba de escarbar un poco más para entender realmente cuál era el problema y buscar qué solución le podía dar, y no quedarme con la primera respuesta. Mm. ¿Qué dirías que fue lo más bizarro que tuviste que hacer por el proyecto? Que en el mundo emprendedor es normal, porque tenemos que hacer cosas raras para conseguir que las cosas pasen, pero que alguien que lo mira desde afuera diría, uy, impresionante esta anécdota. Muy buena pregunta. Te diría que hubo dos situaciones que para mí fueron claves. La primera fue ir a hablar, sentarme a hablar, mi primera reunión con un dueño de tierra que era un productor ganadero. O sea, todo el estereotipo del cual a mí me generaba rechazo, ¿no? Un productor ganadero, que tiene feedlot, que está deteriorando los humedales, algo que a mí me duele mucho, y sentarme a hablar con esa persona, y empatizar, básicamente. Eso fue, te diría que algo muy difícil, pero clave. Es importante transitar esa incomodidad y hacerle las preguntas correctas. En ese momento yo me acuerdo que le pregunté por qué hacía eso, y la persona simplemente lo hacía por una cuestión económica. Se crió, es lo que sabe y lo hace por eso. Eh, y cuando le pregunté si aparece otro sistema que logre que sea igual o más rentable, eh, regenerar, digamos, si él podría regenerar ese ecosistema, con la misma rentabilidad o una mayor rentabilidad, automáticamente él me dijo, inclusive está dispuesto a hacerlo por menos. Eso rompió todos los prejuicios que yo tenía respecto al sistema productivo ganadero, y es una persona muy estereotipo ganadera, ¿no? Así que ahí entendí que sí se podía hacer. Y bueno, y después también fuimos a visitar sus tierras que habían sido muy degradadas, empatizar con eso, nada, tratar de
de conectar con el problema y no rechazarlo. Eso fue un punto importante. Y después, bueno, yo siempre fui una persona muy tímida, siempre, desde chiquito. Y esto desafió todos mis aspectos de timidez y de ansiedad social que siento cuando me presento ante el público. Y bueno, las primeras presentaciones ante el público, ir a hablar, ir a pitchar, exponer un demo day, todo eso no es algo natural para mí y fue un desafío enorme para lo cual tuve que prepararme. Y creo que nada, si me hubiesen visto las personas con las que yo interactuaba además de chico y mi timidez, creo que se hubiesen sorprendido. ¿Qué tenés que hacer vos para compensar esa timidez? A mí me ayudó una persona que se llama Franco Piso, que es un orador muy conocido. Sí, me encanta. Y Me sí, encanta un ahora, crack. justo hace poco cuando estamos grabando esto, Franco salió muy bien a hablar en contra de todos estos adolescentes que venden cursos piramidales, Sí, así que Franco, todos mis es un grande. respetos hacia vos. Sí, sí, es un grande. Y bueno, lo que más me quedó claro es que no importa, hay técnicas que te pueden ayudar, pero lo más importante, te diría que el 90% es hacerlo y hacerlo muchas veces y la mayor cantidad de veces que pueda. Entonces yo antes, ¿qué buscaba? Buscaba estar muy preparado y por estar muy preparado muchas veces decía que no. Entonces ahora cada vez que me invitan a hablar, pienso en esa frase de Franco y voy a hablar. No importa lo que sea, donde sea, sé que eso me va a ayudar a mi objetivo y que es necesario hacerlo muchas veces para que yo me sienta mejor, digamos. Bien. ¿Cómo Cantidad, era? no calidad, digamos. Ahí va. Repetición, sí, porque la Sí, repetición hace al maestro al tal final, cual, la tal práctica. cual. ¿Cómo era el modelo original de Origen y por qué pivotearon? Eh, el modelo original de Origen, de hecho, nació a partir de una diplomatura en blockchain que estaba haciendo junto a Ariel Scaliter, que es el fundador de AgroToken. Y yo siempre tenía un concepto en mente que era por qué no se había destruido Bitcoin, el sistema de Bitcoin, cuando era posible. Porque al principio, lo voy a resumir de una forma muy simple, simplemente con poner un poder computacional mayor que el que existía en la red, era posible destruirlo porque era una red chica. Entonces yo pensaba, ¿por qué los bancos o las instituciones no lo destruyeron en ese momento? Y Ariel me dio una respuesta muy simple, que es simplemente porque era más rentable poner dinero en esa red para generar un beneficio que para destruirlo. Una idea muy simple. Yo hacía tiempo que venía queriendo hacer algo por los ecosistemas, entonces dije, bueno, es simple, tengo que hacer algo para que sea más rentable destruir un ecosistema que destruirlo. O sea, partió de esa misma base. Y bueno, ahí yo estaba muy metido en todo el ecosistema de cripto y blockchain más que cripto. Y lo primero que pensé fue crear un token que proteja un metro cuadrado en un ecosistema natural. Vamos un paso para atrás. Explícame por qué es y por qué blockchain siempre está como, se suelen escuchar estas dos palabras juntas, que es como mercado de carbono y blockchain. Creo que tiene que ver con la necesidad que tiene el mercado de que haya una transparencia, una descentralización también. Dame esas patas, hay un perrito ahí. Sí, perdón. Ahí está, ahí se fue. Si querés lo pausa y lo... No pasa nada. Ahí está, ahí se quedó ahí. No hablamos de perros cuando empezamos. Ahora puedo pasar nada. La mía está abajo de mi escritorio. Hay que agregarlo, guardar los perros. Entonces, creo que el mercado tiene una necesidad muy grande de volver los procesos que los procesos sean transparentes y que la información esté descentralizada. Además, hay todo un tema con la trazabilidad también de los proyectos que es sumamente importante. Mucha información se pierde en el camino o los actores que forman parte no la muestran y esto termina volviendo un mercado poco transparente en un nicho que tiene que ser sumamente ético y transparente. Entonces hay muchas empresas que están buscando desde estas soluciones interactuar. Sin embargo, nosotros en el proceso de iteración
identificamos que en ese momento era más un problema que una solución. Hablar de un token que protege un metro cuadrado y que a su vez eso, bueno, haciendo staking te podría generar un beneficio, o sea, bloqueándolo. Era un problema porque la persona tenía que entender dos cosas difíciles. Primero, cómo funciona esta tecnología, blockchain y demás, que ya era un desafío, había mucha gente educando sobre esto, pero no todos entienden. Y segundo, el mercado de carbono. Entonces le agregamos una capa más de dificultad. Nosotros queríamos hacerlo simple y bueno, le tuvimos que quitar esa capa de dificultad. No era parte de la solución. Entonces le quitamos, pivotamos y desistimos de la idea de que sea un token. Hoy sí proyectamos y utilizamos procesos con tecnología blockchain, pero no necesariamente tiene que ser algo que la gente necesite para operar con nosotros, ni que tenga que saber que esto sea así. Bueno, este es un buen ejemplo porque suele haber muchas palabras como medio de moda. Ahora 2024 es AI. Entonces todos queremos que la cosa tenga inteligencia artificial. Y a veces no hace falta, porque esa es un poco la solución. Y no importa si vos resolvés el problema igual y si tiene o no inteligencia artificial. Como que muchas veces para la persona final no importa cómo está resuelta mientras lo resuelvas. 100%. Sí, de hecho, nosotros utilizamos inteligencia artificial, pero no es algo que estemos hablando constantemente, porque nosotros lo que buscamos es solucionar el problema, no usar una herramienta. O sea, nuestra solución no es el uso de una herramienta, es facilitarle el proceso a los desarrolladores del proyecto y hacer que sea más rentable este tipo de proyectos. Bien, Después utilizamos un hub de herramientas para lograrlo, pero no es la herramienta en sí nuestra solución. claro. ¿Qué tenía de diferente cómo se armó al principio de origen, más en modo startup, a diferencia de cómo vos venías armando el negocio anterior? Mi empresa anterior Sí. eh, fue completamente distinto porque yo nunca había emprendido en un formato startup. Siempre, las dos veces anteriores que emprendí fueron negocios que se concibieron desde el inicio como tradicionales, y últimamente me había empezado a rodear con personas de este ecosistema y eh, me había abierto la idea de que era posible innovar sin generar ingresos económicos desde el día uno, lo cual eso a mí me hacía mucho ruido. Yo hablaba con mis amigos y no entendía cómo puede ser. O sea, cómo tenés un negocio que no genera ingresos y levantaste una ronda de 2 millones, todo eso me hacía mucho ruido. Y bueno, y ahí empecé a involucrarme en este sistema. Siempre tuve, tuve una forma de emprender de que cuando me meto en algo trato de rodearme de todas las personas o las que más puedan, que estén a mi alcance, meterme en los ecosistemas, formar parte. De hecho, hace poco fundamos una organización que se llama Climatec Argentina, para agrupar a todas las organizaciones que estamos trabajando en esto. Creo que armar un ecosistema es muy importante y lo primero que hice eso fue armar ecosistema, que es como funciona la naturaleza también, ¿no? Rodearme de las personas que están en esto y por otra parte, profundizar mucho en el problema y después del problema saber buscar el equipo necesario. Y, digamos, cuáles eran las personas que yo necesitaba para resolver el problema y no al revés. Yo anteriormente decía, bueno, quiero emprender, me gusta mucho esto, bueno, ¿quién tengo que tengo mucha confianza y que me llevo bien y que podría hacer esto? Bueno, yo buscaba de una forma al revés. En este caso hice todo al revés. De hecho, mis socios son personas, dos de mis socios somos cuatro, son personas que yo no conocía antes, que simplemente busqué quién era la persona que más se adecuaba a la necesidad que tenía, el problema y la solución, y en base a eso fui y hablé con ellos y bueno, luego de un proceso les propuse asociarnos, pero es fundamental dedicarle el tiempo que sea necesario al equipo. A mí me llevó muchísimo tiempo armar el equipo, fue lo que más me costó. De hecho, te diría que cuando logré integrar a la última persona del equipo, que fue el CTO, a pesar de que éramos una startup, estuvimos 1 año y medio sin CTO, eh, y cuando logré integrar al CTO, lloré, te digo. Lloré porque sentía que ya estaba, que teníamos todo. Y fue un esfuerzo muy, muy grande armar el equipo. ¿Cómo hiciste para conocer a tus socios?
El primero que integré fue Facundo Medrano, que él sí es un amigo, una persona que yo conozco hace mucho tiempo, y, y yo lo que buscaba era personas que sean complementarias a mí, no que piensen como yo, que tengan los conocimientos que yo tengo, sino que buscar cuáles son mis debilidades y cuáles son las necesidades del proyecto, y en base a eso, lo primero que hice fue pensar sí qué personas tengo de confianza para hacerlo. Bueno, Facundo es un ingeniero, un amigo que tiene mucha experiencia en operaciones y procesos y liderazgo comercial, que son todas, digamos, patas que yo no tengo. Y él fue el primero. Después de él, teníamos una necesidad muy grande de tener una persona que tenga el conocimiento y el expertise en estos mercados y en este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Eh, y ahí lo mismo, hice un reclutamiento, hice una búsqueda en realidad por LinkedIn de unos más de 100 perfiles que identifiqué que podrían encajar con este rol. Los clasifiqué según características y los ordené de mayor a menor. Y bueno, la primera persona en ese ranking era Natalia Correa. Eh, y hablé con ella, me dijo que me dio posibilidad a una reunión. Ella estaba en Córdoba, así que le dije, viajo a Córdoba este fin de semana. Nos juntamos en una reserva privada, tuvimos 3 días de retiro en esa reserva privada que no había ni tecnología, nada, estuvimos hablando todo el tiempo para conocernos a fondo y bueno, y le propuse que sea mi socia y aceptó. Eh, y la última persona fue Nicolás Nimis, que es el CTO y también partió de una búsqueda de... Ahí sí hicimos un reclutamiento por LinkedIn, se postularon muchísima gente, lo cual me sorprendió, perfiles de muchos skills, de muchos años de experiencia y trabajar en corporaciones, que a mí me sorprendió porque viniendo de una startup sin tener nada, o sea, como, ¿por qué quiere venir a trabajar con nosotros y dejar toda su vida? Y ahí me di cuenta el poder que tiene el propósito. Cuando le preguntabas a todos por qué querían trabajar en De Origen, y era por el propósito. Y eso me pareció sumamente importante y ahí me di cuenta el valor que tiene dedicarle también el tiempo a dejar un propósito bien claro. Y bueno, también, luego de entrevistar, ahí yo ya tenía un advisor para entrevistar al CTO porque yo no tenía los skills para identificar si un CTO era el correcto o no, así que primero busqué un advisor y luego de entrevistas en conjunto con el advisor, llegamos a 2 perfiles y ahí hicimos reuniones entre todo el equipo, no solamente yo, para que los demás también tengan su punto de vista. Y bueno, nos decidimos por uno y bueno, Nico dijo que sí, así que ahí estamos Bien, trabajando con él. bien. Vos como CEO de la organización, ¿qué sentís que te jugó a favor y en contra de no haber estado en la industria antes de empezar De Origen? Excelente pregunta. En contra creo que me jugó, primero me llevó mucho tiempo entender cuáles eran los términos, cuáles eran los actores, eh, que me tomen, o sea, que acepten una reunión conmigo, que me den relevancia, que no me vean como que soy alguien que viene de otro palo a querer aprovechar una oportunidad, que entiendan que no era una oportunidad para mí. Eso es lo que más me costó. Y lo que diría que mis ventajas son que vengo con conocimientos interdisciplinarios de otras áreas, de otra forma de trabajar, de otras industrias, que se acoplan hoy, entiendo que se acoplan perfectamente a la solución que nosotros tenemos sobre la mesa y, y creo que es eso principalmente. Bien. Fer, te voy a hacer la última pregunta, que es ¿cómo cerramos este episodio? Quiero dejar un momento de micrófono abierto por si hay algún tema que no hayamos hablado o si no, un último mensaje para la audiencia que sea importante reiterar porque quedó en el fondo de tu cabeza. Últimamente se está hablando mucho de un concepto que es el de regeneración y creo que poco se sabe sobre este concepto, se ha profundizado. Y quiero aprovechar esta audiencia que sé que tiene emprendedores para buscar hacer una relación de qué se trata esto. Es
en el transcurso de los últimos 20 años escuchamos hablar de empresas que se pintan de verde, que implementan la sustentabilidad, y en el proceso también empezó a aparecer la palabra sostenibilidad, que para traducirlo a una empresa, sostenibilidad es estar en el punto de equilibrio, es el break-even. Y todos sabemos que ninguna empresa es sostenible en break-even, ¿sí? Puede estar por un momento en break-even, pero es muy riesgoso estar en ese momento. Y hoy seguir pensando en que las empresas deben ser sostenibles es riesgoso. Por eso lo que se busca es que sean regenerativas. Y para ponerlo también en comparación con una empresa, ser regenerativo es ser profit, o sea, generar beneficios, porque el mundo se está agotando, estamos consumiendo los recursos de forma acelerada, y para poder revertir esto que ya está sucediendo, no es una idea, es necesario que actuemos de forma regenerativas, y las empresas son los actores más relevantes que tienen que tomar decisiones para que esto así suceda. Entonces, lo que los invito a pensar es cómo pueden tomar en su día a día decisiones que favorezcan la vida, porque eso es regenerar, es tomar decisiones y acciones que favorezcan la vida, tanto en sus empresas como a nivel personal, en sus vidas. Es sumamente importante para que exista un futuro. Me encanta. Y me gustan estos ejemplos donde queda transparente cómo el negocio tiene un propósito más grande, pero que está alineado. Esto que si la persona que pone el campo gana plata y le va mejor, también ayuda al planeta. Como que cuando esas dos cosas se alinean, deja de ser una ONG, una fundación, y se vuelve algo mucho más sostenible en el tiempo porque alguien gana plata por hacer algo bueno. 100%, esto que dijiste es muy, muy importante, porque cuando empezamos a trabajar identificamos que había 3 tipos de actores. Los que generan un beneficio económico, por otro lado los que hacen filantropía, y por otro lado las empresas con impacto. Las empresas con impacto unen lo mejor de los dos mundos, unen el beneficio económico y unen el corazón, básicamente, de por qué lo están haciendo y generando un impacto positivo. Entonces hay una oportunidad muy grande y hay muchos modelos hoy para observar que lo lograron. De todas las industrias hay empresas B que están logrando un impacto positivo, además que generan beneficio económico. Y eso es una idea que no importa en el estadio en el que esté la empresa, siempre se puede plantear. De hecho, en This is BP, esa idea se planteó hace 2 años nada más, y hoy ya están certificando B. No es necesario nacer como empresa B. Bien. ¿Cuál es alguna empresa que para vos sea referente? Te diría que por la industria en la que vengo y por lo que a mí me gusta, que es la conexión con la naturaleza, Patagonia es una empresa que es muy referente y tiene un propósito que es básicamente salvar el mundo, en lo cual conecto mucho, y su forma de trabajar, sus valores y lo que han hecho por los ecosistemas realmente es una inspiración. Bueno, también justo creo que hace un año el fundador dijo, bueno, todos los dividendos de esta Sí, compañía los donamos sí, sí, para salvar el mundo. Que eso, sí, bueno, es 100%. muy único. Sí, una actitud, realmente un ejemplo que demuestra que él está haciendo lo que predica, básicamente. Que esa coherencia es fundamental. Bueno, me gusta. Me gusta cerrar con esto de la coherencia. Hagamos por más personas que hacen lo que dicen que hacen y más transparencia en las acciones. Así que con esto cerramos. Gracias, Fer, por venir y compartir todo esto. Me encanta, me encanta. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.